Tomás Gómez, fundador del Ashram Beta Belli y maestro de Vasi Yoga. Estábamos hablando de los siddhas, que son los sabios que transmiten esta práctica milenaria del Vasi Yoga. Y yo quería preguntarte, Ramón, los siddhas, ¿por qué, si tenían este conocimiento, por qué no se lo quedaron para ellos solos? ¿Qué fue lo que les impulsó a compartirlo con la gente? Porque nuestra naturaleza, y de acuerdo a la filosofía de los siddhas, el objetivo esencial es estar en la dicha, en el gozo supremo, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces ellos descubren que el ser humano en algún periodo de la historia se pierde, y con todo el tema del sufrimiento, con todo el tema de la vida normal, y olvida quizá su esencia. Y su esencia para ellos es estar en el gozo supremo. Entonces lo que ellos quieren transmitir, y lo dicen muy claramente, que ellos quieren que la humanidad viva lo que ellos han vivido a nivel de ese gozo supremo. O sea, que todo el tema de la iluminación, todo el tema del Jiva Mukti, todo el tema de despertar los chakras, de despertar la Kundalini, no tiene otro objetivo más que alcanzar un estado grandioso, enorme de felicidad. Es decir, en otras palabras, sería la conexión con lo que cada uno entiende como Dios, como la deidad más elevada o como lo divino más elevado en cada uno. El samadhi es un estado de conciencia de enorme felicidad. Es decir, que realmente los objetivos y los logros se van viendo por qué nivel de felicidad va alcanzando el ser humano. Ese es realmente el objetivo. Y lógicamente cuando una persona está en esos estadios de la conciencia, lo que quiere es que todos los demás vivan ese nivel de conciencia, que se traduce en amor, que se traduce en comprensión, que se traduce en unidad, que se traduce en una visión de conjunto y no de separación. Y entonces el ser humano deja de luchar consigo mismo y con todo lo demás. Y entonces el mundo tendría una vida mucho más plena, mucho más completa, y dejarse de tantas luchas, de tantas divisiones. Y lo que ellos quieren, que esto se pueda realizar, y es posible, porque ellos lo realizaron durante miles de años. Así que lo que ellos realmente nos han, digamos, sugerido es que podamos transmitir este conocimiento a los demás. Para llegar a la felicidad cósmica, como lo bautizó una de tus alumnas más jóvenes, ¿verdad? Pues sí. De hecho, el estado de llegar al séptimo chakra se llama el abrazo cósmico. De la Shakti es energía cósmica, con esa conciencia cósmica que es Shiva. Y dentro de todo esto encaja la idea de que los siddhas buscaban la inmortalidad. ¿Para qué la buscaban? Bueno, aquí hay un apartado muy importante en esta pregunta. Primero, ellos se dieron cuenta que para esa realización de todos estos logros, de todos estos niveles de conciencia, necesitaban una vida más larga. El periodo de vida normal no les daba y se morían, lógicamente, ¿no? Entonces, lo primero fue que ellos fueron más longevos, desarrollaron técnicas de longevidad con una medicina que ellos desarrollaron, que es la medicina Siddha, que es distinta a la medicina ayurvédica y que tampoco está muy difundida actualmente. Entonces, cuando ellos tienen más años de vida, pueden dedicarse más a sus prácticas, porque ellos sostenían que la práctica se va haciendo, se va realizando, y esa transformación va ocurriendo, esa transformación celular también. Y llega un momento que el cuerpo sufre transformaciones biológicas, fisiológicas. Ellos narran sus experiencias de cómo sucede todo eso. Sobre todo uno de los últimos maestros, llamado Ramalinga Swamigal, él narra sus 3 transformaciones que tuvo a lo largo de su vida, grandes transformaciones. Entonces son seres sumamente evolucionados, son sumamente elevados, y para lograr entonces esos estadios necesitaban más periodo de vida, más años de vida, y por eso la primera etapa fue la longevidad. Después, como consecuencia de eso, surge el estado de inmortalidad, donde ellos pueden vivir todo el tiempo que quieran. Ya no están bajo las leyes biológicas ni ningún tipo de ley. Ellos han trascendido todas esas limitaciones, pero necesitan un tiempo previo de prácticas, de años, para que esa transformación se pueda dar. Desde luego, ahí había que hablar de un enorme nivel de energía, de un enorme potencial de energía biológico. Por eso ellos también le daban un enorme valor
al cuerpo físico, al mantener un cuerpo físico sano, saludable, lleno de energía, lleno de vitalidad. Esa es como la base de todo esto, para que se entienda. Es decir, que en un primer plano está lo que llamamos la salud, pero una salud que ellos denominaban con un término que se llama Jiva Kalai. Jiva Kalai es la vitalidad radiante, lo que va más allá de un ser sano. Entonces, todas estas condiciones, como las vemos de una forma ahora lógica, repercutiría en un estado ya de salud y de felicidad pleno, porque la persona no se tiene que preocupar por enfermedades ni físicas, ni psíquicas, ni de ningún tipo. Entonces, por eso insisto que ellos llegaron a un conocimiento tan profundo, tan completo de la naturaleza humana, que la misma ciencia actualmente no ha podido llegar, porque además se desarrolló a lo largo de un periodo de tiempo como mínimo 3.000, 4.000 años. Y esto lo dejaron escrito en unos textos que habéis recuperado vosotros. Y esto lo dejaron escritos en varios textos, porque afortunadamente muchos de estos maestros escribieron de su propia experiencia y esos textos, mucho de ellos se conserva. Y tenemos también la suerte de que tenemos personas de allí de la India, nativos de ahí de la zona del Tamil Nadu, que su lengua natal pues es el tamil, y nos traducen directamente. Entonces tenemos acceso a esta información y nosotros también queremos difundirlo. El año pasado estuvisteis en la India. Bueno, fue en enero de este año, Ajá, en enero de este año, sí. Sí. Hicimos un viaje a la zona donde ellos vivieron, a los lugares donde ellos vivieron, porque ellos narran en sus libros los paisajes de aquella época, la naturaleza. La zona del Tamil Nadu es una zona riquísima en montañas, unas montañas gigantescas, con una energía muy especial, con una vegetación también muy especial, con muchas plantas medicinales, con los cuales ellos configuraron en parte esa medicina SIDA que ellos realizaron. Y entonces fuimos a los lugares y hemos tenido grandes experiencias porque su energía se siente, aunque ellos físicamente ya no están ahí, pero se siente su vibración, su energía. Y ese tipo de energía facilita que la persona entre en estados profundos de meditación y que además uno pueda conectar con ellos. Es decir, esto es un tema un poco más elevado, más difícil de explicar, pero es como si esa conciencia se hubiera quedado ahí flotando en el ambiente, y si uno entra en estados profundos de meditación puede conectar con esos niveles de energía, porque esa energía es tan intensa, tan limpia, tan pura, que una persona preparada puede tener acceso a conectar con estos maestros a ese nivel. ¿Y cuál fue la experiencia que destacarías, el aprendizaje de este viaje a la India? Bueno, fueron muchas experiencias. Primero, descubrir que es necesario un ambiente de energía especial como la que ellos desarrollaron para esa evolución. En segundo lugar, el contexto en la naturaleza. Y en tercer lugar, ellos nos transmitieron la necesidad y transmitieron aquí a este lugar esa energía de la que ellos hablan, que es como la base, es como el soporte para poder evolucionar. Y ellos quieren que esa energía no se pierda a lo largo del tiempo, porque nos revelaron que en la India, al ser un país tan densamente poblado, la densidad de población prácticamente pues está poblando todo el territorio y ahí no va a quedar sitios de naturaleza, ¿no? Y entonces ellos quieren que esta energía se siga manteniendo y nos han enseñado y nos han transmitido esa energía y nos han enseñado cómo transmitirla a otros lugares, y por eso queremos transmitirla a otros países, que en breve pues podemos hablar de un viaje que tenemos previsto para... Pero antes cuéntanos, Ramón, tu encuentro con los Siddhas viene de antes del viaje a la India. ¿Cómo fue tu contacto con el Vasi Yoga? Mi encuentro con los Siddhas fue, sí, unos años antes, que empecé a leer la literatura. En primer lugar, un libro que se llama El Tirumandirán de Tirumular, que es uno de los grandes maestros. Y él escribió, los Siddhas escribían en versos y también se les llama los poetas de poder. Y además desarrollaron un lenguaje especial llamado crepuscular. No es un lenguaje ocultista, sino es un lenguaje especial donde a veces son palabras muy comunes del pueblo y a veces esas palabras comunes también pueden ir a niveles más profundos para que
utilizar el lenguaje como un vehículo más próximo hacia la realidad que ellos habían alcanzado. Es un lenguaje muy especial y simplemente hay que saber leerlo. Entonces, cuando yo empecé con esta literatura, me empecé a dar cuenta que había otras formas de concebir la realidad. Yo ya había tenido muchas experiencias en estados de conciencia acrecentada, porque había trabajado mucho con Grof en la respiración holotrópica, también con Leonard Orr, con el Renacimiento y, bueno, y otras técnicas, ¿no? Entonces yo ya estaba experimentado, pero no había encontrado, yo sentía que algo faltaba a nivel de mi propia búsqueda, de mi evolución, y lo encuentro precisamente en los Siddha Yogis. Entonces me doy cuenta que ellos habían llegado a niveles muy, muy avanzados, muy bien estructurados, muy bien consolidados, y habían logrado lo que Grof ahora busca. Grof es el fundador de la respiración holotrópica. Él busca el mapa de la conciencia, pues ellos lo tienen y lo han realizado desde hace miles de años, porque realmente hay un mapa que hay que seguir, un camino, y ese es el camino que siguieron los Siddha Yogis, y es el camino que ellos llaman el camino probado. Y tus próximos objetivos, nos hablabas que tienes próximos objetivos, un viaje en ciernes, la previsión de difundir el yoga, cuéntanos. Sí, bueno, tenemos ahora para enero precisamente un viaje a Costa Rica y a México. Vamos a dar unas conferencias para difundir precisamente todo esto, porque creemos que esta parte del mundo, mundo latino, creo que son muy sensibles. Yo pues conozco, como nací ahí, viví hasta los 22 años en México, entonces pues tengo me apetece ir a Latinoamérica, ¿no? Y son los primeros 2 sitios que vamos a visitar para difundir este sistema y para las personas que quieren este tipo de sabiduría. Debo decir que los Siddha Yogis para nada eran sectarios, y es lógico que una persona que se ilumina no puede ser sectaria. Una persona que se ilumina no puede deformar las tradiciones, por eso esta tradición se ha mantenido virgen, plena, bien estructurada. Entonces es como que en la naturaleza humana aún quedan cosas puras, y esta es una de las pocas cosas puras que quedan a nivel de sabiduría, a nivel de un enfoque cuyo centro es el ser humano, la naturaleza del ser humano, y queremos difundir esto. Bueno, pues muchas gracias, Ramón.